A continuación vamos a ver un vídeo sobre cómo se comunica una mala noticia. La comunicación de malas noticias es fundamental dentro de lo que sería el ámbito clínico, el ámbito de la medicina, porque prácticamente cualquier clínico en algún momento dado tiene que dar alguna mala noticia a los enfermos, y esto puede incluir la posibilidad de comunicar una enfermedad terminal, que es lo que sucede en los enfermos que van a entrar después en un programa de cuidados paliativos. En esta comunicación de malas noticias hay varios aspectos fundamentales. Por un lado, la progresividad de la información, es decir, la información se tiene que dar poco a poco, de manera que el enfermo lo pueda entender, y también la información que el enfermo vaya demandando, vaya solicitando, porque no se puede dar toda la información de golpe en un instante, ya que el enfermo se puede bloquear y puede suceder que no entienda la información que se le está en ese momento dando. En el vídeo vamos a ver cómo la comunicación se da poco a poco, aunque es un primer contacto con el enfermo, no hay que olvidarlo, lo que vamos a ver ahora es un primer contacto, una primera información, y después de este primer momento de comunicación con el enfermo tendrá que haber otros momentos de comunicación, sucesivas comunicaciones, para que al final el enfermo realmente reciba toda la información necesaria para que al final pueda tomar sus decisiones. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Vaya, tiradillo. Bueno, no tiene mala cara, ¿eh? No. Venimos con alguna información que vamos recibiendo de la prueba que hicimos, ¿se acuerda? Sí, yo sé que tenía una mancha en el pulmón y que la estaban estudiando. Uno de los aspectos que son mejorables en este vídeo en cuanto a la comunicación que tienen los profesionales con el paciente es que cuando se acerca el profesional, el médico, a hablar con el paciente, se acerca desde arriba a abajo, se apoya en la cama con los brazos y la comunicación es vertical, de arriba a abajo. Lo ideal es que la comunicación que se tenga con el paciente, especialmente en una situación tan sensible como esta, en la cual se va a dar una mala noticia, se haga esa comunicación en horizontal. En este caso, al estar el enfermo en la cama, por ejemplo, para buscar una posición horizontal, se podría traer una silla y que el médico se sentara al lado de la cama del paciente en una silla, y así la comunicación visual entre médico y paciente podría ser horizontal. Bueno, efectivamente es por lo que le hicimos la prueba de la broncoscopia. Se veía una lesión en la radiografía y el tubito ese llega hasta el pulmón y ahí se coge una biopsia y es donde se ve el resultado. ¿Y tiene ya los resultados? Bueno, ¿Quiere pues que sí. hablemos de eso ahora? Sí, claro, claro que sí. ¿Y prefiere hablar solo o con alguno de Sí, sus sí, claro. Sí, familiares? está aquí mi mujer y mis hijos, claro que sí. Pues los resultados de la biopsia han dado células malignas. Pero doctora, ¿eso tiene cura? Tenemos tratamiento para el tipo de lesión maligna que hemos encontrado. Pero entonces quiere usted decir que mi marido tiene cáncer. Bueno, ese es el término un poco general, ¿sabe? Hoy en día hay muchos tipos de cáncer, hay sobre todo diferentes estadios, pero es una situación muy seria. ¿Y está extendido? Revisando las pruebas hemos encontrado células malignas en el hígado. Pero doctora, por lo que yo tengo entendido, cuando un tumor se extiende al hígado no tiene cura. No tiene por qué ser así, ¿verdad? Bueno, hoy en día pues realmente lo que se intenta en estos casos es controlar la enfermedad y controlar los síntomas, o sea, siempre hay opciones de tratamiento y es lo que vamos a estudiar en una sesión con diferentes especialistas para ver cuál es lo mejor para usted y qué calidad de vida podemos ofrecerle. Una vez que se ha comunicado al enfermo que tiene una enfermedad terminal, que tiene una enfermedad grave, que no tiene cura, es fundamental que el enfermo sepa que no se le va a abandonar, que por supuesto el enfermo va a recibir cuidados, va a recibir un tratamiento y va a recibir todas las atenciones. A nadie se le abandona y para eso están, entre otras cosas, los cuidados paliativos. Los enfermos, cuando se le comunica una mala noticia, tienen miedo, tienen temores, y aquí los profesionales tienen que tranquilizar, ya no solamente dando la información completa, sino también mostrándole todo el apoyo y que los cuidados que necesite el enfermo los va a recibir. Hay otra cuestión importante y es el papel de la familia en esos momentos, si es que el enfermo quiere que esté acompañándole cuando recibe la información. Pero ¿y entonces ahora qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos tenemos que reunir mañana en sesión clínica y entre todos vamos a valorar cuál es el mejor tratamiento para después venir a comentárselo.
De acuerdo, sí. Yo me lo estaba teniendo. Lo que pasa es que la esperanza, bueno, pues es lo último que se pierde. Pero... Bueno, la verdad que hay que mantener, aunque sea un hilo de esperanza, porque cuando uno se deprime, pues desde luego hasta la quimioterapia funciona peor. Entonces yo creo que es muy importante que con todo el apoyo familiar y por nuestra parte va a contar con todo nuestro apoyo también, pues que intente mantener un poquito de ánimo. Yo sé que es muy difícil, pero hay que intentarlo. De acuerdo, doctor. Bueno, ya saben que estamos a su disposición, ¿no? Que en cualquier momento pueden, o con la doctora o conmigo, pues llamarnos a través de la enfermera, directamente ir al despacho y que estamos a su disposición. ¿Quiere preguntarnos algo más? No, nada más. Está en sus manos y bueno, pues lo que haya que hacer, se hace y ya está. De todas formas, si le surgen dudas o quiere que hablemos con usted, avísele a la enfermera, estamos en el despacho 21. Y si no, mañana después de la sesión clínica pasaremos nuevamente a hablar despacio con ustedes. Bueno, pues nada, estamos Hasta en mañana. contacto. Bueno, adiós. Como ya había señalado, al comunicar una mala noticia hay puntos cardinales, puntos importantes, como son la progresividad en la información, que el enfermo vaya recibiendo la información que va solicitando, no tiene por qué ser toda la información repentina y toda la información brusca, sino que se puede dar de forma progresiva conforme el enfermo va pudiendo comprender la información. El papel de los allegados y la familia, que es posible que el enfermo prefiera recibir la información a solas y después el informar a sus familiares y allegados, o también es posible que el enfermo decida que quiere que le acompañen pues sus familiares y allegados en el momento de recibir la información, como sucede en el vídeo que acabamos de ver. Y por último, en ese proceso de información no se trata solamente de comunicar datos, hay que acercarse al enfermo, mostrar comprensión, hay que hacerle también entender que él va a tomar las decisiones y que, por supuesto, no se le va a abandonar. Que él tenga lo que tenga, va a recibir los cuidados que necesite, que en ocasiones pues pueden ser los cuidados paliativos.